Hola a todos, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os hablaré de cómo se calcula el IVA soportado deducible en las empresas que se encuentran en por rata. Para que una empresa aplique la regla por rata, haría falta que conjuntamente realizara actividades exentas y sujetas, como sería el caso de una inmobiliaria que alquilara a la vez locales comerciales y pisos. Por la parte de los locales comerciales debería aplicar IVA, pues es una operación que está sujeta y no exenta, mientras que por el tema de los pisos no aplicaría IVA porque el alquiler de viviendas está exento. O por ejemplo, Cebado, que tiene un centro de formación profesional y como es enseñanza está exento, mientras por servicio de peluquería debería cobrar IVA, pues es una operación que está sujeta. O una autoescuela que tramitara permiso de conducir aparte del tipo A y el tipo B que están sujetos, del tipo C y D que es para profesionales que están exentos. O una clínica privada que parte de su actividad la hiciera en régimen de precios autorizados, que estaría exenta. Y también a la vez alquilara despachos o quirófanos a profesionales que no están en plantilla, que esa parte estaría sujeta y no exenta. Por lo tanto, en dos ejemplos se nos plantea una duda, como a veces facturan con IVA y a veces sin IVA, de los IVAs que soportan, ¿qué tanto por ciento se pueden deducir? La normativa del IVA contempla dos tipos de porratas, la porrata especial y la porrata general. La porrata especial es obligatoria cuando existe sector diferenciado. Implicaría que cada factura que recibo con un IVA soportado debo asociarla a qué sector diferenciado corresponde y aplicar el porcentaje de IVA soportado deducible de cada sector. Y además los gastos comunes, como puede ser el mobiliario, los ordenadores, los programas informáticos, los gastos generales de las oficinas generales, serían porcentaje común. En cambio, la porrata general es más fácil de aplicar, porque implicaría que de todas las facturas que recibimos, sin diferenciar a qué actividad van, nos deducimos un porcentaje. De ahí que en primer lugar tengamos que ver qué sector diferenciado. Para que exista sector diferenciado haría falta, primero, que las actividades pertenezcan a distintos epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y que la diferencia de porrata de cada una de ellas difiera en más de 50 puntos porcentuales. Lo que se haría es ver de las actividades principales que realiza la empresa cuál es la de mayor facturación, y a esta se le sumarían las actividades complementarias y aquellas cuyos porcentajes de porrata no difieren en más de 50 puntos. Sería lo que llamaríamos sector diferenciado principal. Y luego habría un sector diferenciado secundario donde se incluyen todas las actividades cuya diferencia con el sector principal, las porratas difieren en más de 50 puntos porcentuales. Si se dan esas circunstancias, tenemos que aplicar la porrata especial. También la ley nos indica que hay una serie de actividades que se acogen a regímenes especiales por sí son sectores diferenciados, como es si se acoge al régimen simplificado de módulos, o bien agricultura, ganadería y pesca, o del oro, o recarga de equivalencia, o en los bancos, por ejemplo, la parte de arrendados financieros es un sector diferenciado de la parte de créditos y préstamos. También aquí he puesto un ejemplo de una persona física que tenga también una actividad profesional como asesor fiscal, por ejemplo, y que sea propietario de una finca con olivos. Por la actividad fiscal repercutirá IVA, pero en cambio por la finca está acogido a régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, pues se tratarían de dos sectores diferenciados. Vamos a ver más ejemplos. Una empresa que gestiona a la vez compra-venta de inmuebles y a la vez también alquiler de locales comerciales y pisos. Las dos actividades tienen epígrafes distintos y además que hay que mirar luego en cada tipo de actividad qué porcentaje de porrata tenemos. Si en la compra-venta hay un 75% y en el tema de los pisos de alquiler y locales de alquiler tenemos un 20%, como podemos ver se cumple la doble condición.
epígrafe distinto y por ratas que difieren en más de 50 puntos porcentuales. Estaríamos, por lo tanto, obligados a aplicar la porrata especial, excepto que la Administración tributaria nos conceda la aplicación del porcentaje común. También sería el caso de una gestoría que tenga a la vez asesoramiento contable y fiscal, por ejemplo, pero a la vez también tenga actividades de seguros. Son dos epígrafes distintos, uno se aplica al 100% de IVA, que sería la parte de asesoramiento contable y fiscal, y en cambio el seguro está totalmente exento. Pues lo mismo, estaríamos en porrata especial. Ahora, en cambio, voy a poner un par de ejemplos en el que veamos que no se aplicaría lo de sector diferenciado. Lo que comentamos antes de una inmobiliaria que haga compra-venta y alquiler a la vez, si la diferencia de porratas no es más de 50 puntos, como sería este caso, 75% en la compra-venta y el alquiler un 45%, solo difieren 30 puntos, por lo tanto no es sector diferenciado. O la autoescuela, da igual el periodo que se tramita, es formación y de alguna forma tiene un solo epígrafe y la idea es no hay sector diferenciado. O una inmobiliaria que exclusivamente alquile pisos y locales, tiene un solo epígrafe, no hay sector diferenciado. Ya digo, el tema está principalmente que si hay sector diferenciado, al tener que aplicar la cuota especial es un poco más complicado, ya que tenemos que clasificar las facturas recibidas en tres grupos. La que se asocia a cada sector diferenciado se le aplicará el porcentaje de IVA soportado deducible de dicho sector diferenciado. Y los gastos comunes te obliga a la vez a calcular el porcentaje común, es decir, que la especial incluye en la parte de gastos comunes la porrata general. Yo aquí he puesto un ejemplo que sería, imaginemos una empresa que alquile a la vez inmobiliaria, locales comerciales y pisos, y que ha hecho la opción por porrata especial. Tendríamos que si hay que hacer una reparación en un local comercial, esa factura el IVA es deducible al 100%. En cambio, si fuera un piso, como no repercuto IVA, sería 0%. Y los gastos comunes de la sede, el agua, la luz, el teléfono, la compra de ordenadores, mobiliario y programas informáticos, se le aplicaría la porrata general o porcentaje común. Luego también comentaros que es posible que aunque exista sector diferenciado, si la Administración tributaria me lo autoriza, aplicar a todas las facturas recibidas un porcentaje común, pero me hace falta pedirlo a la Administración tributaria. Para solicitarlo he de presentar el 036 y lo debo hacer en el mes de noviembre del año anterior al cual quiero que se me aplique. Y no tendría efectos en el caso que se comprobara que en la última declaración del ejercicio viéramos que el total de cuotas que me he deducido en este año natural excediera un 10% con la porrata de porcentaje común en relación con la especial. Debería regularizar en la declaración del último trimestre. Una vez comentada todo el tema de la porrata especial, vamos a lo que sería la porrata general. Insisto, si no hay sector diferenciado, puedo simplificar, puedo aplicar porrata general, que significaría que de todos los gastos que recibo, solo aplico un porcentaje como IVA soportado deducible. Y no tengo que separar la factura de qué actividad es, si la que repercuto IVA o no. También tengo la opción, y eso en la última declaración del ejercicio, de optar por porrata especial. Si opto por porrata especial, me vincula ese ejercicio que regularizo los IVA de todo el año y los dos siguientes como mínimo. Y también hay que comentarlo que lo mismo, si realmente la suma total de las cuotas deducibles del año actual excedieran con la porrata general un 10% que si aplicara la especial, debería regularizar igualmente. Como podéis ver, lo de ejercer la opción para quien está en porrata general de aplicar la especial lo hace en el mismo modelo en las casillas que he remarcado, tachando o bien que opto o bien revoco el concepto de aplicar porrata especial. Pero digo, solo es posible hacerlo por el modelo cuando no existe sector diferenciado. La porrata general, para ver cómo se calcula el porcentaje, tenemos que comparar de la facturación de la actividad principal
la que aplicamos IVA en el numerador, pero la base imponible, sin el IVA incluido, y lo dividimos por el total de la facturación, de la actividad que está sujeta y exenta. Por ejemplo, en el tema que hablamos de alquilar locales y alquilar pisos, en el numerador pondríamos la facturación de todo el ejercicio de lo que hemos alquilado en locales comerciales. Y en el denominador pondríamos locales y pisos y nos daría un porcentaje. Si el porcentaje no es exacto, da igual el decimal que haya, se redondea a la unidad superior. Lo que os pongo en la nota, que es importante, es que se incluye en el numerador lo que también serían los anticipos, pero en cambio no se incluyen nunca ni los ingresos accesorios que contablemente van a su 75, ni los financieros, ni las ventas de inmovilizado, ni las subvenciones. Luego, una vez tenga el tema también está cómo hago la declaración del ejercicio si no sé la facturación hasta final de ejercicio. Pues utilizaremos como por rata provisional la que fue la definitiva, la del año anterior. Y luego a 31 de diciembre calcularemos la definitiva y en la última declaración regularizaremos la diferencia. Antes de nada, vamos a ver cómo sean los asientos, tanto si aplico especial como si aplico general, qué pasa con el IVA que no puedo deducir, que lo sumamos al gasto o al activo. Yo tengo aquí un alquiler que me cobran 4.000 euros por un local más IVA, con retención al 20%. Y pongamos el ejemplo de una compañía que aplica por rata general, siendo la provisional un 30%. Pues, aunque el IVA total que he pagado es 8,40, solo puedo contabilizar en soportado deducible el 30%. El resto lo sumo al gasto, como podéis ver en el asiento. En soportado, lo que sería los 252 euros y incremento el gasto por el IVA no deducible. Aunque estén por rata, debo tener en cuenta las limitaciones del artículo 95 y 96. Como podéis ver este ejemplo, porque compro un coche que está parcialmente efecto a la actividad económica y mi empresa está aplicando como rata provisional el 60%. Pues fijaros que del total del IVA pagado, que sean 50.000 euros, el 21% son 10.500, solo es deducible el 50% y sobre ese 50% aplico el importe de la rata provisional, que es el 60%. Eso implica que en IVA soportado solamente estamos contabilizando 3.150 euros. El resto lo estamos sumando con más coste del activo. En el tema del mobiliario que compraba aquí, el IVA no deducible lo sumo a grupo 2. Y la idea siempre sería aplique especial o aplique general. La parte IVA no deducible se suma a la cuenta grupo 6 o a la cuenta grupo 2 según sea inversión o sea gasto corriente. Luego estaría lo que he comentado anteriormente. Cuando llega la última declaración, debo calcular la parte definitiva de este ejercicio. Compararla con la provisional, normalmente no va a cuadrar. Por tanto, al no cuadrar, ¿qué pasará? O me tengo que deducir más IVA o menos. Si la parte definitiva nos da un importe superior, ¿qué haremos? En la última declaración aumentaría el IVA soportado deducible de todas las cuotas de todo el ejercicio, del 21, del 10 y del 4 por la diferencia. Pero en vez de ir a corregir lo que es la cuenta de gasto o de grupo 2, donde incorporé el IVA no deducible, lo contabilizamos directamente como beneficio. Y al revés, si la parte definitiva es más pequeña, lo que haremos es rebajar los IVA deducibles del último trimestre y lo contabilizaremos como un gasto contable. Vamos a verlo con números. Yo aquí tengo una empresa que está cerrando el 2014 y al calcular la parte definitiva le da un 45%, cuando se había aplicado como provisional un 60%. Y os doy las cuotas de IVA que se ha deducido o total deducibles del 21, del 10 y del 4. Pues lo que hacemos, como se ha deducido de más, es esos 15 puntos los rebajamos en la liquidación del último trimestre, de todos los tipos de IVA, del 21, del 10 y del 4, y lo pondríamos como una pérdida, 6,34. En vez de ir a corregir cuenta a cuenta donde se añadió lo que era la cuota provisional, el IVA no deducible, que sería muy laborioso. Si fuera al revés, mismo cierre de 2014, me apliqué como provisional un 40% y cuando calculo la definitiva del año actual me da un 48%. Pues tendría derecho a aplicarme más IVAs
deducibles de los que realmente me ha aplicado. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Aumentar la deducción de los IVA soportados de la última declaración por la suma total de cuotas del 21, del 10 y del 4. Y lo mismo, no rectifico la información anterior, sino que lo que estoy haciendo es que sumarlo como 639 y mayor beneficio contable y fiscal del ejercicio actual. Otra cuestión que es importante es que, claro, no es lo mismo un IVA de un gasto corriente que de un bien de inversión. Si uno compra una máquina que le va a costar 300.000 euros, el IVA de 300.000 euros al 21% es una cantidad muy considerable. Pues ahí sí que es importante llevar como especie de priorización para ir ajustando ese IVA reducido de más o de menos en el momento de la compra. Es decir, la gente que está en prorrata, para los activos de grupo 2, lleva un registro adicional de bienes de inversión, pero solamente en ese registro se incorporan las cuentas de inmovilizado de grupo 2 cuyo coste sea igual o superior a 3.005,06. Si el activo valiera menos que esto, no se hay que regularizarlo. Y el periodo que hay que revisar si hay que hacer ajuste o no es contando año de la compra y los 4 siguientes si es un bien mueble. Y si es un bien mueble es el de la compra y los 9 siguientes. Pero solamente se hará ajuste cuando la diferencia de prorrata definitiva del año actual que cierro y el de la compra difieran hacia arriba o hacia abajo en más de 10 puntos porcentuales. Y sea el efecto positivo o negativo, siempre se pondera por el plazo de regularización. 5 años si es un bien mueble y 10 años si es un bien inmueble. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos, en marzo del 2012 compro una máquina. El IVA de esa máquina son 300.000 euros más 18% de IVA. La prorrata definitiva del año 2012 es el 60%. Y os doy las prorratas definitivas de los años siguientes. Primero, vamos a ver sobre qué importe debo regularizar. Siempre el IVA de la compra, que aquí son 54.000 euros. ¿Y cuál es el plazo que debo revisar para ver si hay que hacer ajuste o no? Como lo compré en el 2012 y entró en funcionamiento en el 2012, debo revisar los 4 años siguientes, el 13, 14, 15 y 16, pero solamente cuando la prorrata de esos años difiera con la de la compra en más de 10 puntos porcentuales. Si miramos el 2013, la prorrata definitiva del 2013 es un 75%, cuando en la compra era un 60%. Es decir, si lo hubiera comprado este ejercicio, me hubiera deducido más IVA soportado, pues puedo hacerme un ajuste positivo en la declaración del último trimestre. Aumento el IVA soportado deducible contra la 6392. Pero el cálculo es el IVA de la compra, que serían 54.000 euros, por la diferencia de 15 puntos porcentuales dividido entre los 5 años. Vamos a mirar ahora los años siguientes. En el 2014 no hay que hacer ajuste porque la prorrata definitiva de ese año es un 55% y como el año de la compra fue un 60%, solo difieren 5 puntos. Pero ya digo, insisto, nunca comparo con el año anterior, sino la definitiva de la compra. En cambio, el 2015 sí que habrá que ajustar, pero ahora en contra, porque el año 2015 la definitiva es de un 40%. Con lo cual nos hemos deducido 20 puntos menos. Lo ponderamos por 5 años y lo mismo, menos IVA soportado deducible del cuarto trimestre del 2015 y para mí menos beneficio en contabilidad. Y también sería gasto deducible en el IS. En el 2016, que es el último año de regularización para ese activo, como la diferencia es de 10 puntos exactos, no hay que ajustar tampoco, ya que estamos comparando hoy 2016 cierro con una prorrata definitiva del 50% y la compra era el 60%. En cuanto al periodo de regularización, también va a ser importante la entrada en funcionamiento del activo, en qué momento se realiza. Porque ahí tengo un ejemplo de que en el año 2014 adquiero una máquina que me cuesta 300.000 euros más IVA. Por tanto, el IVA es soportado en la entrega que sería en el 2014. Pero, en definitiva, la idea ¿cuál es? La máquina
la instalación y puesta a punto termina en marzo del 2015. ¿Eso qué va a condicionar? Que lo de los 4 años para regularizar se van a contar 2015 es el año que entra en funcionamiento, los 4 años siguientes, que serían el 16, 17, 18 y 19. Pero se va a contar por rata definitiva de esos años, con lo que sería la por rata definitiva del año que lo adquirí, que era el 2014. Así que cuidado cuando la entrada en funcionamiento no es el mismo ejercicio que el año que se compra el activo. Y también se puede dar casos, tanto en por rata especial como en por rata general, que durante ese ejercicio la empresa no hiciera facturación, pero tuviera también gastos o tuviera activos comprados en años anteriores. ¿Cómo calcularía la por rata definitiva del año actual si en este ejercicio no se ha facturado? Pues lo haríamos a partir de la media de los 3 últimos años. Pero también habría que hacer regularización según cómo, tanto de la por rata provisional de este ejercicio como de los bienes de inversión. Así que se cogería, insisto, la facturación sumada a los 3 últimos ejercicios de la que aplico IVA respecto al total y saldría una por rata que se utilizaría para ajustar en el año actual. Y por último, comentar qué pasaría si un activo se vende durante el tiempo que hay que regularizarlo. Pues habría que hacer una deducción complementaria, porque estaríamos, es decir, es como anticipar de golpe lo que no voy a regularizar posteriormente. Y esa deducción complementaria es positiva o negativa en función que se repercuta IVA o no en la operación. Si repercuto IVA, la idea es yo te debo el 100%. Lo comparemos con el patrón de la compra y de esa diferencia te lo voy a ponderar por las que quedan pendientes de regularizar respecto al total. Y haría un ajuste positivo con límite del IVA repercutido. Y si la venta se hiciera sin IVA, lo que haríamos es, como está afecto a tener exenta, yo te debo de la compra el 0% de IVA. Te lo comparo con la definitiva de la compra y te lo pondré por años que no vas a regularizar. Y siempre sería un ajuste de una deducción complementaria con signo negativo, es decir, menos IVA soportado en el momento en que vendes el activo. La deducción complementaria que comentar que se aplica siempre en el periodo o el trimestre en que se vende el activo, no en el último. Y también una cuestión importante, no habrá que hacer deducción complementaria si se trata de una operación no sujeta, como una venta total de una actividad económica, o bien si es las causas por las cuales no tengo ese activo son ajenas a la voluntad de la empresa. Me lo han robado, ha habido una inundación, un incendio, pues no habrá que ajustar el IVA en que de alguna forma me he deducido y demás desde que tengo el activo en funcionamiento. Vamos a verlo con ejemplos. Yo en el 2012 tengo la máquina de $500.000 con el IVA de la compra del 18%. Serían un IVA soportado de 90.000 euros. El activo entra en funcionamiento en el 2012, pues yo en teoría debía regularizar 13, 14, 15 y 16. ¿Qué ocurre si por un tema de estructuración empresarial la máquina la vendemos en abril del 2015? Y la vendemos por 200.000 euros más IVA a otra empresa. Pues tendríamos para empezar que, claro, lo estamos vendiendo dentro de periodo de regularización. Pues en el trimestre que la vendo, que sería el segundo del año 2015, debería practicarme una deducción complementaria a favor mío, porque al repercutir IVA, la idea es esta: Hacienda del IVA de la compra me debe el 100%. Lo comparo con la definitiva del año de la compra, que era un 45%, que sería la del 2012. ¿Y por qué lo multiplicamos por 2/5? Porque estoy contando del periodo de regulación, que son 5, ¿qué años no voy a regularizar? Claro, yo a 31 de diciembre del 2015 ya no tengo ese activo, no regularizo, pues son 2 años, el 2015 y el 16. Y eso me hace un ajuste a favor mío de 19.800 euros. Antes de aplicármelo al 100%, he de compararlo con el IVA repercutido, que como es mayor, no hay ningún problema. Me aplico como deducción complementaria el cálculo anterior, más IVA soportado y para mí beneficio. Insisto, este asiento se haría con fecha de la venta, 1 de abril del 2015. Por lo tanto, esa mayor deducción de IVAs la tendría ya en el segundo trimestre y no en el cuarto. Si la hubiera vendido sin IVA, el cálculo hubiera sido negativo, porque ahora tendríais el 0% de IVA soportado deducible
en relación con la compra y pondrá igualmente por 2/5. Pues tendríamos que hacer esto, un ajuste negativo de 16.200 euros. Lo que comento aquí es que si la máquina, el motivo por el cual no la tenga de alta la empresa es porque ha habido un incendio, no habría que hacer deducción complementaria, es decir, regularizar en contra, hacer un ajuste negativo de los IVA deducibles. Aquí tengo otro ejemplo, también de regularización, en un tema de un local. Yo lo adquirí en el año 2011 y pagué un IVA del 18%. En teoría, como entra también, ya tiene la CAVT en el 2011, o es un local comercial, ya tienes el permiso de apertura en el 2011, contaríamos a partir del año siguiente 9 años ese periodo de regularización, pues llega hasta el 2020 y el IVA soportado son 54.000 euros. Si en el año 2015 vendo ese local y quien me lo compra es un empresario y cumple los requisitos para renunciar a estar exento, porque claro, las segundas transmisiones en principio están exentas de IVA, excepto que se renuncie. Pues si ese señor lo afecta, ese empresario lo afecta a materia económica, aunque esté en prorrata, se puede renunciar a estar exento, es decir, que se aplique IVA, pero se invierte su pasivo, es decir, es el adquirente actualmente el que hace que repercutido a soportado. Pues aunque sea el adquirente, como lo desafecto antes de finalizar el plazo de regularización, yo haría igualmente una deducción complementaria a favor mío por el tiempo que no voy a regularizar, que sería, como lo vendo en el 2015, hay que contar 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Es decir, lo pondero por 6 años de 10 y aplico el 100% de IVA soportado deducible. Pues me toca, aunque no vea repercutido, pues porque hay inversión, la idea me voy a deducir a favor mío en lo que es abril del 2015 como IVA soportado 12.960 euros y ajuste positivo. Pues como podéis ver, el tema de la prorrata implica primero utilizar una provisional, luego calcular la definitiva y cuando tengamos activos de grupo 2, seguir durante un tiempo la diferencia de prorratas. Y si se venden durante ese periodo de regularización, hay que ajustar, hay que hacer una deducción complementaria. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.